Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hace unos años decidimos introducir en el transcurso del Festival de la Semana Cultural un villancico. Cada año hemos incorporado al repertorio nuevos temas, los villancicos, y yo siempre pensaba que llegaría el día en que podríamos hacerlo que hasta de hoy. Un recital en el que plenamente cantemos villancicos y los temas navideños. Hoy es el día, y bueno, dado que estas fechas, las navidades que acordarse de todas las personas de todo el mundo, en especial que las que necesitan mayor ayuda y protección, pues hemos querido dedicar este festival a hacerlo con carácter benéfico y dedicar a la asociación Alisimor, que por ellos va, para ellos. Y nada, decirles que es un festival que hemos preparado con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, que pensamos que es el mejor arranque que podríamos ofrecer a las fiestas navideñas, y que bueno, pues que seguramente, si Dios quiere, el año que viene volveremos a hacerlo muchísimo mejor, con muchos más villancicos. Con la zamomba. Y con la zamomba también, ¿por qué no? Bueno, tenemos aquí nuestra rondalla, que nos acompañará. Y el villancico empezó también con una única guitarra, hoy afortunadamente pues nos acompaña nuestra rondalla y gran parte del grupo de escuela de canto. También pues, un recuerdo especial a los compañeros que por diversas circunstancias de salud familiares son los que están con nosotros. Y bien, para no alargar un poco más, verán que tenemos preparado un juego, un fogaril, pues típico en cualquier casa aragonesa, y quizás seguramente en torno al fogaril donde se celebraban las nochebuenas, las casas aragonesas, y donde se cantaban los villancicos como los que hoy les vamos a ver. Bien, pues como les decía, el fuego de la Navidad se enciende en las casas aragonesas en el fogaril, pero no sirve cualquier madera. Un antiquísimo culto a la naturaleza pervive en esta costumbre. Hay que elegir un tronco especial, el de un árbol fuerte y longevo. Pedir permiso y perdón al espíritu que habita en su interior antes de talarlo y luego llevarlo hasta el fogaril. Allí el rito de la tronca o del tizón será oficiado por el varón más anciano o el más pequeño de la familia. Antes de quemar la tronca habrá que bendecirla y así el fuego de Navidad asegurará la continuidad de la casa. Y si le parece bien a Felipe, le pido que les muestre cuál es la bendición de esta tronca o tizón de Navidad. Tizón de Navidad, tú y eso tronco de esta casa. Por eso yo bendizco con vin que no hay esta troncada. En nombre de Dios y onino que vais a la tierra, pa' que ta esta casa traigas a felicidad más plena. O primer trayo, ta tú, porque tú todo navegas. O segundo, ta nosotros, que nos dé salud a puertas. O tercero, pa' que nieve y se críen las cosechas. O cuarto, pa' que as arreses ni se desgracien ni mueran. Y o quinto, pa' que la paz nos espante toda guerra. Bueno, y tras esta exclamación de la tronca y al calor del fogaril, notas y villancicos animarán la Nochebuena en las casas aragonesas. Y en primer lugar vamos a ofrecerles un villancico, nada menos que de Tramacastilla y Albarracín, de Teruel. Lo van a interpretar Paquita Asunción, mi compañía, y solo con el acompañamiento de la pandereta. ¿Y qué queremos recrear? Pues seguramente ustedes estén de acuerdo conmigo en que generalmente las huelgas en las Nochebuenas las arrancan las mujeres más mayores, que son las más atrevidas. Así que, con ellas, con las más atrevidas, vamos con este villancico de esta noche de Nochebuena.
desde donde proviene, desde donde es popular este villancico de Torrenas Pañeras. Bueno, queríamos en este recital alternar los villancicos también con las notas. Y nuestro buen amigo extense, Toño Pulve, que es un excelente letrista, nos ha ofrecido algunas letras que vamos a interpretar para ustedes. Y en primer lugar, empezando con un estribillo, el estribillo del maestro Quijote, vamos a ofrecerle El Gran Rey del Desierto.